El aire nocturno de 1988 en Saitama se sentía extrañamente denso, como si el mismo cielo intentara advertirnos sobre la oscuridad que estaba por descender sobre la tierra. No había gritos en ese momento inicial, solo el eco de unos pasos rítmicos sobre el asfalto frío que marcaban el final de una inocencia que nunca regresaría. Junko Furuta caminaba hacia su hogar sin saber que el destino ya había tejido una red de sombras insoportables a su alrededor. Junko era el reflejo de la luz primaveral en un Japón que buscaba la perfección, una joven de 17 años con una sonrisa que desarmaba cualquier tristeza y ojos llenos de promesas futuras. Su vida transcurría entre libros escolares y planes sencillos, ignorando que el mal absoluto caminaba con pies humanos muy cerca de su jardín. No era solo una estadística en potencia, era el alma vibrante de una familia que pronto vería cómo su mundo se desmoronaba en un silencio atroz. Aquel 25 de noviembre la rutina se quebró, con la brusquedad de un cristal roto bajo el peso de la bota militar. Un encuentro fortuito, orquestado por mentes retorcidas, transformó el camino de vuelta a casa en un sendero directo hacia el abismo. Los 4 jóvenes que la interceptaron no buscaban dinero ni fama, buscaban saciar un hambre interna que solo se alimenta del sufrimiento ajeno. Junko vio sus rostros y en ese instante comprendió que la piedad no habitaba allí. La llevaron a una casa que se convertiría en su tumba en vida, un espacio donde las paredes parecían cerrarse sobre ella con cada segundo que pasaba. No hubo un rescate milagroso, ni una mano amiga que detuviera el descenso. El terror se instaló en sus huesos, como un frío que no se quita con mantas, mientras sus captores celebraban su captura como si fuera un trofeo de caza. Era el inicio de 44 días de un martirio que desafía cualquier intento de comprensión lógica. Los agresores, liderados por un joven que se creía dueño de la vida y de la muerte, impusieron un régimen de terror absoluto desde el primer instante. Obligaron a Junko a realizar llamadas telefónicas para mentir a sus padres, diciéndoles que se encontraba bien y que se había escapado por voluntad propia. Cada palabra que salía de sus labios temblorosos era un clavo más en el ataúd de su esperanza. Una traición forzada a su propia familia que le desgarraba el espíritu cada noche. El sótano y las habitaciones de aquella vivienda en Adachi se tiñeron de una negrura que no provenía de la falta de luz, sino de la ausencia total de humanidad en sus ocupantes. El ruido de la televisión a alto volumen intentaba ahogar los sonidos del tormento, pero el silencio que seguía a los ataques era mucho más aterrador. Junko comenzó a entender que el mundo exterior seguía girando con normalidad, mientras ella se hundía en un océano de dolor infinito e incomprendido. Los abusos físicos comenzaron como una explosión de odio ciego que buscaba borrar cualquier rastro de identidad en el cuerpo de la joven. Golpes sistemáticos en el rostro y el abdomen se convirtieron en el saludo diario de sus captores, quienes disfrutaban escuchando el crujir de los huesos bajo sus puños. La sangre comenzó a manchar el suelo de madera, un recordatorio viscoso de que la pesadilla era real y que no había rincón en esa habitación que no estuviera ya contaminado. La tortura se volvió más metódica y sádica cuando introdujeron objetos extraños en su cuerpo, buscando despojarla de su femineidad y de su dignidad más elemental. Cada acto de violencia sexual no era solo un ataque físico, sino una puñalada directa al corazón de su voluntad, diseñada para recordarle que ya no era una persona, sino un objeto de recreación para mentes enfermas. Junko soportaba lo indecible mientras su mente intentaba huir hacia lugares que ya no existían fuera. El uso de cigarrillos encendidos sobre su piel delicada marcó el inicio de una fase de horror sensorial
que quemaba su alma tanto como su carne. Las brasas incandescentes se hundían en sus párpados y en sus extremidades, dejando cráteres de dolor que se infectaban rápidamente en aquel ambiente insalubre. El olor a piel chamuscada se mezclaba con el aire viciado de la habitación, creando una atmósfera de muerte que Junko respiraba con cada bocanada de aire que lograba robarle. La desnutrición extrema fue utilizada como una herramienta para debilitar sus gritos y sus intentos de resistencia ante los constantes ultrajes recibidos. Le obligaban a ingerir insectos vivos y a beber su propia orina, una humillación que buscaba quebrar el último vestigio de orgullo que la joven pudiera conservar. Su sistema digestivo, destrozado por la falta de nutrientes y el maltrato constante, comenzó a fallar, provocándole dolores internos que la hacían desear el final. Introdujeron líquidos inflamables en sus heridas abiertas y luego les prendían fuego, observando con fascinación científica cómo la carne se retorcía bajo el calor extremo. Los gritos de Junko, ya roncos y apagados por el agotamiento, resonaban en las paredes de la casa como un eco de un infierno que nadie quería escuchar. La hazaña de los 4 jóvenes no conocía fronteras, encontrando siempre una nueva forma de prolongar la agonía de una víctima que ya no podía ni llorar hoy. La privación de sueño fue absoluta durante largos periodos, manteniéndola en un estado de vigilia forzada mediante ruidos estridentes y golpes repentinos cada vez que cerraba los ojos. La realidad se fragmentaba en su mente, convirtiendo cada segundo en una eternidad de confusión y terror, donde los rostros de sus verdugos se transformaban en demonios tangibles. Junko ya no sabía si estaba viva o si había cruzado el umbral hacia una condena eterna de la que no había escape. Pesas de gimnasio eran dejadas caer sobre su abdomen y piernas, rompiendo sus huesos internos y causándole hemorragias que teñían su piel de colores violáceos y oscuros. Cada movimiento era un estallido de agonía que la obligaba a permanecer inmóvil en el suelo frío, mientras los agresores reían y celebraban su puntería macabra. La fragilidad de su cuerpo contrastaba con la fuerza bruta de quienes habían decidido que su vida no valía más que un juego de feria roto siempre. La indiferencia de los adultos que habitaban la casa es una mancha que nunca se borrará de la historia de la humanidad y del Japón de 1988. Escuchaban los lamentos, veían a los jóvenes entrar y salir con miradas cómplices. Pero el silencio fue su elección consciente ante el horror evidente. Esa complicidad pasiva permitió que el martirio de Junko se extendiera durante semanas, transformando un hogar familiar en un matadero humano sin ningún nombre. Sus manos fueron quemadas hasta que los nervios quedaron expuestos, impidiéndole cualquier intento de defensa o de caricia hacia sí misma en busca de consuelo. Cada dedo era un recordatorio de la pérdida de su humanidad a manos de quienes se creían dioses en ese pequeño territorio de sombras y dolor. Junko miraba sus propias extremidades deformadas y no lograba reconocerse en ese reflejo de miseria que la vida le había impuesto de manera tan injusta y repentina ahora mismo. La falta de higiene en el lugar provocó que sus heridas se llenaran de pus y que el olor a putrefacción comenzara a emanar de su cuerpo aún con vida en aquel rincón oscuro. Los agresores, lejos de detenerse por el asco, integraron ese hedor a su ritual de violencia, burlándose de la condición física de la joven que ellos mismos habían provocado. Junko era una herida abierta que caminaba, una sombra que se arrastraba entre los escombros de su propia existencia rota y olvidada. Cerca de 100 personas pasaron por aquella habitación, muchos de ellos amigos de los secuestradores, que observaron la escena sin hacer nada para detener el crimen atroz. Algunos incluso participaron en los abusos,
atraídos por la sensación de impunidad que reinaba en ese santuario de la perversión juvenil más extrema. Junko vio pasar docenas de rostros humanos, pero en ninguno encontró la chispa de piedad necesaria para que alguien levantara un teléfono para ayudarla hoy. La psicología de los perpetradores se alimentaba del control absoluto, disfrutando de la capacidad de decidir cuándo Junko podía respirar y cuándo debía hundirse en el miedo. Este juego de poder es la esencia de muchos de los crímenes más atroces que se han documentado a lo largo de la historia de nuestra especie tan contradictoria. No eran genios del mal, eran seres mediocres que encontraron en la vulnerabilidad de una joven la oportunidad de sentirse poderosos ahora. El fin de año llegó con la falsa promesa de un nuevo comienzo para el mundo, pero para Junko solo significaba que el tiempo se estaba agotando de manera cruel y definitiva. Mientras las campanas de los templos resonaban en todo Japón, ella yacía en el suelo de su prisión, escuchando los ruidos de una celebración a la que nunca volvería jamás. El contraste entre la alegría festiva y su agonía solitaria es una de las imágenes más desgarradoras de este caso tan terrible. Los primeros días de enero de 1989 trajeron consigo el clímax de esta tragedia, cuando el cuerpo de Junko finalmente dijo: «Basta a tanta saña recibida». Una última sesión de abusos, más violenta que todas las anteriores juntas, fue el detonante que apagó la llama débil que aún parpadeaba en su pecho cansado de sufrir. El silencio que siguió a su muerte fue distinto a todos los anteriores. Era el silencio de la justicia que llegaba tarde para ella. Al darse cuenta de que su juguete se había roto definitivamente, el pánico se apoderó de los captores, no por remordimiento, sino por el miedo a las consecuencias legales de sus actos. Decidieron ocultar su crimen de la manera más fría y calculada posible, tratando de borrar el rastro de la joven como si nunca hubiera caminado sobre la tierra. El uso de un bidón de metal y cemento para enterrar sus restos es el símbolo definitivo de la cosificación total sufrida por Junko. Transportaron el tambor hacia una zona de obras en Koto, Tokio, creyendo que el hormigón silenciaría para siempre el grito de una víctima que pedía ser recordada por todos nosotros. Pero la verdad tiene una forma extraña de emerger incluso desde las profundidades más oscuras y bajo las capas más densas de la mentira y el ocultamiento. Semanas más tarde, el descubrimiento fortuito de aquel bidón revelaría al mundo entero una historia de horror que superaba todo lo escrito. La noticia del hallazgo del cuerpo de Junko Furuta sacudió los cimientos de la sociedad japonesa, que no podía comprender cómo algo así pudo suceder en su propio seno familiar y social. Los detalles que emergieron durante la investigación y el posterior juicio pintaron un cuadro de depravación que dejó una cicatriz permanente en la memoria colectiva del país. La juventud de los agresores y la brutalidad de sus actos generaron un debate nacional sobre la moralidad humana. Los juicios fueron seguidos con una mezcla de horror y fascinación morbosa por parte de un público que exigía una justicia ejemplar para tan terribles crímenes cometidos en las sombras. Sin embargo, las sentencias dictadas dejaron un sabor amargo en muchos, al considerar que no reflejaban la gravedad del martirio sufrido por la joven estudiante de Saitama. La ley juvenil protegió en gran medida a los responsables, permitiendo que algunos de ellos recuperaran su vida hoy. Hoy en día, el nombre de Junko Furuta sigue siendo un recordatorio de la fragilidad de la vida y de la oscuridad que puede habitar en los rincones más inesperados de la mente humana siempre. Su historia es una advertencia sobre la indiferencia social y sobre la importancia de no mirar hacia otro lado cuando el sufrimiento de los demás ocurre frente a nosotros.
En Xibalbá recordamos este caso no por el morbo, sino para que la memoria de Junko nunca sea olvidada jamás aquí. Al caminar por las calles de Tokio en la actualidad, es difícil imaginar que bajo el brillo de las luces modernas se esconden relatos tan sombríos y llenos de una pena infinita y real. El eco de los pasos de Junko sigue resonando en el aire de las noches de invierno, susurrando una verdad que nos incomoda y nos obliga a cuestionar nuestra propia humanidad. Somos capaces de las hazañas más nobles, pero también de los actos más viles que la imaginación pueda concebir ahora. La casa donde ocurrió todo fue demolida, pero el terreno parece conservar una energía pesada, como si la tierra misma recordara los lamentos que absorbieron sus cimientos de madera y piedra. No hay placas conmemorativas, ni flores que marquen el lugar exacto de su sufrimiento, solo un vacío que habla más que cualquier palabra escrita en una lápida fría. La ausencia es una forma de presencia muy poderosa, y en el caso de Junko, su falta se siente en cada palabra dicha hoy. Sus padres vivieron el resto de sus vidas con un peso en el alma que ningún tratamiento psicológico ni consuelo externo pudo aliviar de manera significativa o real en su caminar diario. La habitación de Junko permaneció intacta durante años, como si esperaran que en cualquier momento la puerta se abriera y ella regresara con su mochila escolar y su risa clara. Pero el tiempo solo trajo más silencio y la amarga aceptación de que el mal les había arrebatado todo sueño. A menudo nos preguntamos qué pasaba por la mente de Junko en sus últimas horas de vida. Si todavía guardaba algún rastro de fe en el ser humano, o si se había rendido ante la oscuridad. Es probable que en el umbral de la muerte encontrara finalmente la paz que le fue negada durante 44 días de un infierno constante y despiadado. La muerte fue para ella la única salida posible de una prisión que no tenía rejas físicas, sino muros hechos de crueldad pura hoy. Los perfiles psicológicos de los 4 jóvenes revelaron una falta total de estructura moral, criados en ambientes donde la violencia era una forma común de comunicación interna y externa. Esto no justifica sus actos, pero nos permite entender cómo se gesta un monstruo en la cotidianidad de un hogar que parece normal desde el exterior de la fachada. La prevención del mal comienza en la empatía y en la educación de las emociones, algo que claramente falló aquí siempre. Miramos hacia atrás y vemos a una joven que solo quería vivir, amar y ser parte de un futuro que se le antojaba brillante y lleno de posibilidades infinitas y hermosas para su joven vida. Su sacrificio involuntario debe servir para que estemos más atentos a los signos de peligro y para que nunca permitamos que la apatía gane la batalla contra la compasión necesaria. Junko Furuta es ahora un símbolo de resistencia silenciosa, una voz que sigue gritando desde el pasado ayer. Al cerrar este relato, debemos respirar profundamente y agradecer por la luz que tenemos en nuestras vidas, sin olvidar que la oscuridad siempre está acechando en las sombras externas del mundo. Xibalbá no es solo un lugar de historias aterradoras, es un espacio para la reflexión sobre la condición humana y los límites de nuestra propia naturaleza interna. Que el nombre de Junko Furuta no sea solo un eco en el viento, sino un faro que nos guíe hacia una sociedad justa. Finalmente, nos queda la pregunta de cuántas otras voces permanecen silenciadas en habitaciones oscuras, esperando una salvación que quizás nunca llegará a cruzar el umbral de su soledad total. El compromiso de contar estos relatos es el compromiso de no permitir que el olvido sea la segunda muerte de las víctimas de la crueldad humana. En la profundidad de Xibalbá, encendemos una pequeña vela por Junko Furuta, esperando que su luz, aunque tardía, ilumine nuestras conciencias.